¿Y si el ADN de los antepasados humanos hubiera sido alterado en algún momento? ¿Y si eso ocurrió, quedaron rastros visibles a nivel genético? En 1953, el biólogo estadounidense James Watson y el físico británico Francis Crick publicaron en la revista Nature un artículo que cambiaría la historia de la ciencia, la propuesta del modelo de la doble hélice del ADN. Este descubrimiento revolucionario no solo les valió el premio Nobel, sino que también sentó las bases fundamentales de la biología molecular moderna. Los registros de la antigua civilización sumeria, con más de 5000 años de antigüedad, relatan la llegada de seres avanzados procedentes del cielo que habrían intervenido en la evolución del ser humano primitivo para dar origen al hombre moderno. Durante décadas, la comunidad académica interpretó estas historias únicamente como mitos y símbolos religiosos. Sin embargo, en tiempos recientes, disciplinas como la genómica y la biología evolutiva han identificado ciertos patrones inusuales dentro del ADN humano. Para algunos investigadores alternativos, estas secuencias parecen mostrar una complejidad difícil de explicar solo por procesos naturales. Nuestro origen podría ser mucho más complejo de lo que siempre hemos creído, e incluso no se puede descartar la posibilidad de algún tipo de intervención artificial. A continuación, te mostraré cuáles serían esas posibles señales. En enero de 2023, un estudio publicado en la prestigiosa revista científica se planteó una idea revolucionaria. El envejecimiento humano no estaría causado directamente por el daño acumulado en el ADN, sino porque las células pierden la memoria de quiénes son y cuál es su función. Cada cierto intervalo, los investigadores administraban a los ratones una sustancia específica. Este compuesto provocaba rupturas temporales en la estructura de su ADN, aunque dichas fracturas eran reparadas rápidamente por los propios mecanismos naturales del organismo. De este modo, durante todo el experimento, los ratones permanecieron atrapados en un ciclo constante de daño genético localizado seguido de una reparación continua. Tras varios meses, el estudio llegó a su fin y los resultados fueron sorprendentes. Además de la pérdida de pelaje, su apariencia y capacidades físicas también se deterioraron. Incluso el sistema nervioso mostró señales de deterioro, ya que los ratones tardaban más tiempo en completar laberintos que antes resolvían con facilidad. Desde la perspectiva de la medicina tradicional y la biología clásica, el envejecimiento suele explicarse por varios factores combinados, como el acortamiento de los telómeros, la acumulación progresiva de daños moleculares y la influencia del entorno. Incluso si tomamos en cuenta el desgaste sufrido durante esos meses de experimentación, como mucho eso solo habría acelerado ligeramente el envejecimiento, pero de ninguna manera explicaría un deterioro tan rápido y pronunciado como el observado. Por esta razón, los autores del estudio plantearon una nueva interpretación. Muchos de los factores que tradicionalmente asociamos con el envejecimiento serían secundarios. El elemento clave estaría en que, durante los constantes procesos de reparación del ADN, se va perdiendo información epigenética esencial. Este sistema es el que determina qué genes deben activarse y cuáles permanecer apagados. Cuando esa información epigenética se pierde, las células comienzan a olvidar quiénes son y cuál es su función específica. En el experimento, los investigadores observaron que la reparación constante del ADN en los ratones provocó directamente un desorden funcional a nivel celular. Como consecuencia, algunas células empezaron a liberar moléculas que no les correspondían. Este tipo de desorganización celular, repetida de forma masiva dentro del organismo de los ratones, fue identificada como la causa principal del envejecimiento prematuro. Pero lo más interesante viene a continuación. El equipo de investigación descubrió que este mismo mecanismo no solo podía acelerar el envejecimiento, sino que también abría la puerta a lo contrario, hacer que los ratones rejuvenecieran y revertir directamente el proceso de deterioro. Tras aplicar este proceso de reprogramación, las células mostraron una reversión de su edad biológica de hasta un 57%. En términos simples, esto implicaría que una célula equivalente a la de una persona de 80 años podría volver a un estado similar al de antes de los 40. Y no se trata de ciencia ficción ni de una teoría especulativa. Estos resultados fueron publicados en la revista científica de mayor prestigio a nivel mundial, Cell. Además, este enfoque no se ha limitado únicamente a modelos animales. En 2022, un estudio publicado en la revista científica Life Sciences reveló que un equipo de investigación introdujo 4 factores de transcripción, entre ellos OSK, en fibroblastos humanos. Apenas 13 días después, ocurrió algo extraordinario. La edad biológica de esas células se había reducido en aproximadamente 30 años. Llegados a este punto, conviene hacer un breve resumen. La clave del rejuvenecimiento celular parece residir precisamente en estos 3 factores de transcripción conocidos como OSK. En esencia, los factores de Yamanaka no rejuvenecen a las células de manera directa.
Lo que hacen es activar un sistema de restauración extremadamente poderoso, capaz de leer y ejecutar una especie de información de respaldo que mantiene a las células en un estado joven. Durante todo este tiempo, ese archivo de seguridad ha permanecido inactivo, como si estuviera en modo de espera. A lo largo de toda la historia conocida de la humanidad, nunca había sido utilizado, hasta que la genética moderna logró identificarlo. Sabemos que la selección natural prioriza la eficiencia. Si una característica no mejora la supervivencia ni aumenta las probabilidades de reproducción, con el paso del tiempo tiende a desaparecer. Las muelas del juicio y el apéndice son ejemplos claros de ello. En el pasado, estas estructuras cumplían una función importante para nuestros antepasados, que necesitaban masticar y digerir grandes cantidades de alimentos duros y ricos en fibra, como raíces, frutos secos y vegetales silvestres. De hecho, estas estructuras pueden provocar dolor, deformaciones e incluso inflamaciones graves, como la apendicitis. Por ese motivo, tanto las muelas del juicio como el apéndice existen hoy principalmente como vestigios evolutivos, restos de una función pasada que con el tiempo se ha ido debilitando de forma significativa. Volviendo ahora a esa misteriosa información de respaldo capaz de devolver a las células a un estado joven, surge una cuestión clave: ¿cómo debe interpretarse su existencia? Dentro de nuestras propias células sigue existiendo un conjunto de instrucciones capaces de restaurar la juventud, simplemente a la espera de que los factores de Yamanaka las activen. Esto resulta profundamente inusual. Es como si el organismo incluyera un módulo oculto, extremadamente potente, que permanece inactivo durante toda la vida. Pero el día que se pone en marcha, un sistema envejecido y deteriorado puede transformarse de inmediato en uno funcional y renovado. ¿Y si ese módulo oculto no fuera producto del azar, sino algo que una civilización antigua, o incluso una especie distinta, insertó deliberadamente en el ADN humano hace muchísimo tiempo? Bajo esta hipótesis, cuando el ser humano envejece y deja de ser funcional, bastaría con activar ese mecanismo para revertir décadas de deterioro en muy poco tiempo. Sabemos que los seres humanos tenemos 46 cromosomas, mientras que otros grandes simios poseen 48. ¿La razón? En un pasado muy remoto, 2 cromosomas de nuestros antepasados se fusionaron y dieron lugar a uno solo. Durante muchos años, la comunidad científica sostuvo que esta fusión ocurrió hace entre 4 y 5 millones de años. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que este evento podría haber sucedido mucho más tarde. En la historia de la humanidad existe un episodio poco conocido pero crucial: una extinción masiva de nuestros antepasados, lo que en biología evolutiva se conoce como un cuello de botella poblacional. Según un estudio publicado en 2023 en la revista científica Science, un grupo de investigadores desarrolló una herramienta computacional llamada FitCoal, capaz de reconstruir la historia de las poblaciones ancestrales a partir de las variaciones genéticas presentes en los humanos actuales. Los resultados fueron impactantes. La población humana llegó a desplomarse hasta quedar reducida a poco más de 1 millar de individuos. Con esto, ya contamos con 2 premisas clave. Por un lado, el severo cuello de botella poblacional ocurrido hace unos 900.000 años, y por otro, la fusión cromosómica que, en un periodo muy similar, redujo el número de cromosomas de nuestros antepasados de 48 a 46. A partir de estos datos pueden extraerse varias pistas. La primera es relativamente sencilla de entender. Es importante aclarar un detalle. Tras la primera fusión, el número de cromosomas no habría pasado directamente a 46, sino a 47. La cifra actual de 46 apareció más adelante. De hecho, este tipo de fusión cromosómica sigue existiendo hoy en día y se conoce como translocación robertsoniana. Las personas portadoras de esta condición tienen 45 cromosomas en lugar de los 46 habituales. Esto plantea una cuestión clave: ¿puede una persona con 45 cromosomas tener descendencia con alguien con 46? La descendencia posible en este tipo de cruces se divide en 6 escenarios. El primero da lugar a un individuo con 46 cromosomas, es decir, genéticamente normal. El segundo corresponde a una persona con 45 cromosomas, que en el futuro enfrentaría dificultades reproductivas similares a las de sus progenitores. El tercero deriva en el síndrome de Down. Los otros 3 resultados posibles no llegan a término y se traducen en abortos espontáneos. Después de eso, ese individuo tendría que reproducirse con su pareja asumiendo un riesgo extremadamente alto, ya que solo en 1 de cada 6 casos podría nacer un descendiente que también tuviera 47 cromosomas. A continuación, esos pocos portadores deberían cruzarse entre sí para que, con una probabilidad aún menor, aproximadamente 1 entre 36, surgieran individuos con 46 cromosomas. Finalmente,
Esos rarísimos individuos afortunados tendrían que reproducirse entre ellos para que el número de 46 cromosomas se estableciera de forma definitiva. Resulta difícil aceptar que una mutación genética con una tasa de fertilidad tan baja y un riesgo reproductivo tan elevado pudiera propagarse con éxito hasta alcanzar el 100% de la población. Explicarlo únicamente mediante el principio evolutivo de la supervivencia del más apto parece insuficiente. Forzando una interpretación, habría que asumir que solo el individuo más fuerte del grupo, el equivalente al macho dominante, tenía acceso a la reproducción, y que precisamente él fue quien portó la mutación robertsoniana inicial. Según esta idea, se habría decidido realizar una intervención genética sobre una especie local, ya sea para facilitar su control y estudio, o incluso con la intención de preservarla. Para ello, se habría elegido a una población que atravesaba un cuello de botella demográfico, un escenario ideal para introducir o seleccionar variantes genéticas específicas y dirigir la reproducción hasta que dichas variantes se consolidaran como la norma. Y aún así, esta modificación terminó fijándose por completo en toda la descendencia. Lo más desconcertante es que dicha mutación no aportaba una ventaja evidente, por el contrario, implicaba serias desventajas reproductivas. Esto resulta difícil de explicar. Es cierto que durante un cuello de botella poblacional la deriva genética puede intensificarse, pero que un cambio con un perjuicio tan marcado logre imponerse en toda la población parece casi inconcebible. Por esta razón, algunos sostienen que una transformación genética tan precisa y eficaz se asemeja más a una intervención deliberada que a un simple accidente evolutivo producto del azar. En el ADN humano existe un gen conocido como FOSP2. Cuando este gen sufre alteraciones, la capacidad del habla se ve seriamente afectada, por lo que suele denominarse el gen del lenguaje. Otros animales también poseen una versión de FOSP2, pero la variante humana presenta características particulares. Lo llamativo es que, a lo largo de unos 70 millones de años de evolución en los mamíferos, este gen apenas ha cambiado. Desde el momento en que la línea evolutiva humana se separó de la del chimpancé, a lo largo de varios millones de años, el gen del lenguaje experimentó dos sustituciones de aminoácidos. La velocidad de evolución del FOSP2 en los humanos se aceleró de forma drástica, hasta unas 35 veces más rápida de lo habitual. El resultado de este cambio fue decisivo. Mientras los chimpancés no desarrollaron lenguaje articulado, los seres humanos adquirieron la capacidad de comunicarse mediante sistemas complejos, al punto de debatir ideas abstractas como la filosofía. Sin embargo, los mecanismos genéticos que regulan cuándo y en qué medida se expresa el gen del lenguaje parecen haber evolucionado todavía más tarde, posiblemente dentro de los últimos 100.000 años. Este dato resulta especialmente llamativo, ya que coincide con un periodo que los arqueólogos denominan la Gran Explosión Creativa, situada aproximadamente entre hace 60.000 y 44.000 años. Esta rápida evolución parece concentrarse en ese mismo periodo. Las primeras interpretaciones sostienen que la llamada Gran Explosión fue consecuencia directa del desarrollo del lenguaje, ya que éste permitió transmitir experiencias de una generación a otra. Gracias a la comunicación verbal, era posible advertir a los demás dónde encontrar agua, qué plantas eran venenosas o en qué zonas acechaban depredadores. Este intercambio de información evitó que cada individuo tuviera que aprender por ensayo y error, reduciendo de forma drástica los riesgos para la supervivencia. A primera vista, esta explicación resulta lógica y convincente. Sin embargo, hay un detalle que desconcierta a los investigadores. La emergencia del lenguaje no dejó huellas claras de selección natural en el registro genético. Dicho de otro modo, si la mutación asociada al lenguaje hubiera otorgado una ventaja significativa para la supervivencia, los individuos que la portaban, junto con su descendencia, deberían haberse propagado con rapidez, hasta dominar genéticamente a toda la población en un periodo relativamente corto. Lo llamativo es que el gen del lenguaje no muestra esas señales claras de selección positiva. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la transformación cognitiva más decisiva de la historia humana ocurrió de forma tan silenciosa desde el punto de vista genético? Tal vez la clave no esté en el propio gen, o, desde una perspectiva más controvertida, podría tratarse del resultado de una intervención deliberada. Lo cierto es que la aceleración en la evolución del gen del lenguaje se sitúa dentro de los últimos 200.000 años, un periodo que coincide sorprendentemente con las cronologías descritas en las tablillas sumerias. Según estas antiguas narraciones, los Anunnaki habrían reforzado de manera intencional las capacidades cognitivas del ser humano con el objetivo de crear trabajadores y servidores más eficientes. El salto repentino en la capacidad lingüística asociado al gen FOSP2 encajaría con esas descripciones de una mejora intelectual inducida artificialmente. Llegados a este punto, conviene hacer un breve repaso de lo expuesto hasta ahora. En primer lugar, el cuerpo humano alberga, a nivel celular, una especie de programa de rejuvenecimiento que permanece en estado latente. La teoría evolutiva,
por sí sola, no logra explicar por qué este mecanismo existe de una forma tan específica. En segundo lugar, hace unos 900.000 años ocurrió un severo cuello de botella poblacional coincidente con un evento de fusión cromosómica. Lo extraño es que esta fusión se propagó por toda la población sin mostrar una ventaja evidente y pese a implicar importantes desventajas reproductivas. En términos funcionales, el resultado fue que los seres humanos adquirieron la capacidad de desarrollar y utilizar un lenguaje complejo, un cambio que se produjo dentro de un periodo relativamente corto, de unos 200.000 años. Sin embargo, los científicos no han logrado identificar señales claras de selección natural que expliquen este salto. Frente a estos tres puntos, la postura de la ciencia dominante es que la evolución no siempre sigue caminos previsibles, especialmente bajo condiciones extremas. Esto se debe a que estos cambios presentan patrones típicos de modificaciones dirigidas, y además suelen aparecer en momentos de cuello de botella poblacional, una etapa en la que las muestras son reducidas, y por tanto, más fáciles de analizar y de influir. Quiero dejar algo claro, no se trata de negar la evolución de las especies. La intención aquí es plantear una pregunta legítima. Si la genética aporta indicios de que en el ADN humano ocurrieron procesos fuera de lo común, entonces cabe preguntarse si se trató de mecanismos naturales que todavía no comprendemos por completo. Los Anunnaki, como parte de la tradición mitológica sumeria, pueden no ser fiables desde un punto de vista histórico estricto. No obstante, múltiples indicios han llevado a plantear la sospecha de que el ADN de los antepasados humanos pudo haber sido modificado. La hipótesis sugiere que seres altamente avanzados, procedentes del exterior de la Tierra, habrían llegado a nuestro planeta y realizado experimentos genéticos a gran escala sobre los primeros humanos, con el fin de potenciarlos. Los seres que descendieron del cielo fueron interpretados simplemente como dioses. Su llegada provocó un cambio radical en la forma de vida humana, que hasta entonces era primitiva y salvaje. A partir de ese momento, la existencia cotidiana sufrió una transformación profunda, lo que llevó a que las historias sobre estos dioses se transmitieran de generación en generación. Sin embargo, debido a que esta transmisión se realizó principalmente de manera oral, un método inherentemente impreciso, las versiones más antiguas de estos relatos probablemente se distorsionaron con el paso del tiempo hasta volverse irreconocibles. Se dice que cuando los dioses necesitaron mano de obra, decidieron crear trabajadores primitivos. El método descrito consistía en mezclar la sangre de una deidad con barro. Esta idea recuerda en cierta medida al mito chino de Nuba, creando a los humanos a partir de arcilla. Sin embargo, el lenguaje utilizado en estos textos antiguos es ambiguo y admite múltiples interpretaciones. La palabra barro no solo puede entenderse como tierra o arcilla, sino que en otro contexto también puede significar hombre salvaje o ser primitivo. Enki y Ninursak eran dos deidades que, en cierta ocasión, participaron en un banquete celebrado para conmemorar el nacimiento del primer ser humano. Durante la celebración, Ninursak bebió en exceso, y ya embriagada, comenzó a alardear de que era capaz de crear seres humanos con cualquier tipo de forma o defecto que deseara. Enki, sin embargo, no aceptó esa provocación y respondió que, independientemente del tipo de humano imperfecto que ella creara, él siempre sería capaz de encontrarle una función dentro de la sociedad. Luego, Ninursak creó a un hombre ciego. Enki le otorgó talento musical y lo convirtió en músico de la corte real. El tercer caso fue el de una persona con una grave discapacidad en las piernas. Enki decidió asignarle el oficio de mensajero, una labor que podía desempeñar a pesar de su limitación. En el cuarto ejemplo, apareció un individuo incapaz de controlar sus funciones corporales. Enki llevó a cabo un ritual de purificación mediante un baño ceremonial y logró curarlo. Aunque este pasaje pertenece a la mitología sumeria, su contenido recuerda notablemente a un registro de carácter experimental. El relato describe múltiples intentos, cada uno con resultados distintos, algunos considerados exitosos y otros claramente fallidos. Los casos fallidos quedaron detalladamente registrados, especialmente las deficiencias genéticas que presentaban. Hay otra historia que resulta particularmente interesante. Muchos fragmentos sumerios y acadios encontrados relatan que los primeros humanos creados tenían defectos mortales, no podían reproducirse por sí mismos. Para solucionar este problema, Enki trabajó en conjunto con su hermana, logrando dotar a la humanidad de capacidad reproductiva. Además, los Adapa conocían secretos relacionados con la inmortalidad. Este conocimiento provocó tensiones entre los dioses. Enlil, hermano de Enki, quería convertir a la humanidad en simples esclavos, mientras que Enki buscaba dotarlos de habilidades y conocimientos avanzados. Más tarde, los Adapa fueron llevados ante el dios supremo Anu, quien les ofreció el pan y el agua de la vida, símbolos de la inmortalidad. Amigos, lo que acabamos de explorar no es solo un mito antiguo, ni un simple relato sumerio.
Es una ventana a un pasado donde la humanidad pudo haber sido transformada, mejorada y guiada por fuerzas que aún hoy nos desafían a comprender.